Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase correspondiente de Ciencias Sociales. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Sí, licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritas? Muy buenas noches. Un gusto poderles saludar. Un gusto poderles escuchar también. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. ¿Cómo están? Bien, gracias de mi parte. Muy bien, compañero. Un gusto poder saber que se encuentran bien de salud, bien con sus familias y en sus actividades laborales. Gracias igualmente. ¿Y usted cómo ha pasado? Muy bien, igual, algo apretadito con las actividades que hay que hacer. Pero igual, toca seguir cumpliendo con todas las actividades que, bueno, el destino me ha provisto hacer. Y por favor les pido que me regalen solo un tiempito durante el transcurso de esta semana de calificar tareas que obviamente se encuentren pendientes dentro de su aula virtual. Así es que para tener a ustedes también todo al día en función de todas sus actividades que ustedes tienen en el transcurso de esta semana y ahí iré hasta el día sábado, denme plazo hasta el día sábado, y ya me igualaré en algunas actividades que están pendientes de ustedes. Con esas aclaraciones iniciamos, o con esta pequeña aclaración iniciamos el desarrollo de la actividad y vamos a ver un tema bastante bueno, un tema bastante agradable en función de también el cambio social, espiritual que ha representado justamente esta etapa dentro de la humanidad. Tenemos en pantallas en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales y estamos ya en unidad número 4, que es el surgimiento del cristianismo como tema central. Como subtemas, dentro del tema número 3, vamos a ver la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político justamente del cristianismo. Prácticamente el cristianismo ha sido un modelo, una estructura en la cual, obviamente, regálenme solo un segundito. Ya. Vamos a continuar. Como les había estado diciendo, estamos en el tema número 3 con los subtemas la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder católico, con el poder político. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, para poder desarrollar su tarea. Pueden ampliar la información si es que en caso desean y así lo amerita con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden consultar. ¿Qué es lo que tienen que hacer en función de la presente actividad? Y se desarrolla las siguientes preguntas. Primero, redacte un resumen sobre el surgimiento del cristianismo. En base al surgimiento del cristianismo, ustedes me van a hacer un pequeño resumen en el cual van a ir expresando los acontecimientos y los datos más relevantes que ustedes o a ustedes más les haya llamado la atención para poder redactar este pequeño resumen. La siguiente actividad dice cuál fue el máximo representante del cristianismo. Facilito para los que son cristianos, para los que son católicos, para los que obviamente ya saben quién es el máximo representante del cristianismo. La tercera actividad dice determine cómo influyó el cristianismo en la política romana, y eso ya lo vamos a ver en esta clase. Y por último menciona cuál fue el proceso de legalización del cristianismo. Ya vamos a ver igual estos dos últimos puntos en el desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. En la parte de su hoja, ya saben, obligatorio desarrollar la rotulación de la misma, en la cual deben completar los datos que se les proporciona. En función del contenido, ya saben, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema la influencia del cristianismo, orígenes del cristianismo, legalización y unión con el poder político, correspondientes a la semana número 3 de fecha 10 de junio del 2024.
Esa tarea permite entregas justamente desde el 10 de junio, la fecha límite de entregas del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Entonces tienen un tiempo prudencial para continuar haciendo y presentar a tiempo esta actividad. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función del desarrollo de la actividad para esta semana, vamos a iniciar con, con el desarrollo de este tema que es bastante bueno para la humanidad, pero bastante polémico al mismo tiempo. No todos profesan la misma fe, no todos tienen la misma, los mismos conocimientos, cada quien tiene su punto de vista. Pero obviamente esta es una de las religiones que ha trascendido en el tiempo desde los orígenes de la humanidad y obviamente nos ha invitado a reflexionar, a cambiar nuestra forma de ser en todas las actividades cotidianas que nosotros hacemos, tanto sea dentro de nuestro hogar, en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Hablamos obviamente sobre el surgimiento del cristianismo, el cristianismo como tal. Vamos a ver, es una parte importante también del desarrollo de la historia de la humanidad, porque a partir de este contexto también se cambió la forma de ver y la forma de visualizar de las personas hacia el resto de seres que les rodean, obviamente con una mirada diferente, con una mirada más humana. En cuanto a la influencia del cristianismo, la influencia del cristianismo, la manera como llevamos el calendario permite entender la gran influencia que ha tenido el cristianismo en la cultura, especialmente en Occidente, eso quiere decir en parte de lo que hoy es América, es decir, Europa y América, aunque hay otros calendarios como el chino y el judío. En el mundo entero, el oficial es el calendario occidental. Esta influencia cultural se debe al hecho de que el cristianismo ha sido prácticamente la única religión de Europa, así como de muchos países del Mediterráneo y también del Medio Oriente, desde al menos el siglo IV hasta la actualidad. En el siglo XV llegó con los conquistadores, con Cristóbal Colón y todos los conquistadores españoles a América. También fue parte malo porque prácticamente se impuso, no fue una forma correcta en cuanto a la adquisición de este tipo de religión. Esto fue totalmente impuesto a la fuerza. A su vez, la iglesia ejerció gran influencia política, por lo tanto, reyes, cortes, ejércitos y pueblos se declaraban cristianos. Su influjo internacional, sin embargo, disminuyó desde el siglo XVIII al adoptarse al laicismo oficial en muchos países. Cuando hablamos de laicismo, prácticamente empiezan a dejarle de lado por fuera a el cristianismo. De hecho, el cristianismo, especialmente en la época medieval, cuando hablamos de la época medieval, ¿quién no ha visto las famosas películas de los caballeros con armadura a caballo, de los grandes castillos, de reyes, de las cortes y de otras cosas más? Esa fue una etapa de la vida. Eso no es solamente un cuento que se va narrando o que se ha inventado el hombre. No, eso se desarrolló, tal como ustedes lo ven en determinadas películas, se desarrolló en una etapa del desarrollo de la humanidad, conocido como la época medieval justamente. Pero de la época medieval, obviamente, hubo un cambio fundamental en cuanto a las estructuras. A partir de la Revolución Francesa se pone fin a todos estos procesos. La Revolución Francesa prácticamente, ¿qué es lo que dice? No existe seres superiores e inferiores. El hombre tiene que estar en un mismo nivel todo el mundo. Y cada uno tiene, obviamente, sus derechos, tiene sus obligaciones. Eso se aplicó. Y obviamente a partir de eso también se aplica lo que es el laicismo. El laicismo obviamente deja fuera de todo contexto de administración pública a la religión que tenía antes bastante injerencia. En cuanto a los orígenes del cristianismo, en Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, Cristo o Jesucristo. ¿Quién es la figura central del cristianismo? Por ahí está respondido una de las preguntas de su tarea. La mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios, que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Eso quiere decir, redimió de todos los pecados. Ustedes, como quien, como nadie, saben muy bien cuál es la historia de todo este proceso.
sin juzgar los aspectos religiosos, pues la educación laica es una educación neutral frente a las creencias de cada individuo y también de cada familia. Si se puede afirmar históricamente que Jesús, con su prédica de amor, perdón y solidaridad, trajo a multitudes que parte del pueblo judío vio en él al Mesías esperado, el Redentor que esperaban, por su parte, él se apartó de los poderes, los criticó y anduvo con la gente más baja y despreciada de aquella época de la civilización. Entre la gente del pueblo escogió 12 apóstoles para que le siguiesen y continuasen con su obra. Los jerarcas del judaísmo, que fue la religión que les prácticamente los judíos, quien persiguieron a Jesús hasta lograr su crucifixión, vieron en Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para que el gobernador romano lo condenase a muerte. Obviamente en aquella época era la forma de crucificar, era, perdón, la forma de muerte era la crucifixión. Jesús fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz, como se ejecutaba a los criminales no romanos de aquella época. El grupo de seguidores continuó reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades compuestas por judíos y no judíos conversos enfrentaron dificultades para crecer, pues las autoridades perseguían y mataban a los cristianos. Uno de ellos, uno de los grandes perseguidores de Cristo fue justamente Pablo de Tarso, un judío perseguidor de los cristianos. Este se convirtió al cristianismo y se volvió un formidable propulsor de la nueva fe. Él y varios de los apóstoles prefirieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro, el apóstol a quien Jesús le había nombrado jefe de la iglesia, fue a Roma, allí extendió el cristianismo y fue obispo durante unos 25 años aproximadamente. El emperador Nerón, el famoso, el loco Nerón, temeroso de que esta nueva religión tan popular disminuyera su poder, desató una furiosa persecución, arrojaba a los cristianos a los leones en las funciones de los circos romanos, mataba a otros con torturas y finalmente los acusó de provocar el gran incendio de Roma, cuando él mismo lo hizo. Él mismo se regocijaba viendo a Roma arder. Prendió a Pedro y lo hizo crucificar cabeza abajo hasta el año 64. Mientras tanto, Pablo, que había sido apresado una vez más en Jerusalén, apeló a su derecho de ciudadanía romana que tenía a ser juzgado en Roma, a donde llegó preso en el año 61. Y aunque fue liberado en el año 63, Nerón ordenó su recaptura y muerte. Así Pablo fue decapitado en el año 67. Los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta, se reunían en pequeños templos bajo tierra a donde era difícil entrar por los laberintos de pasadizos subterráneos, las catacumbas que ustedes habrán visto en las promociones turísticas, obviamente que existe hacia Jerusalén. De esa manera lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo, al igual que en otras ciudades del Mediterráneo. Eso en cuanto a la parte inicial, cómo se fue desarrollando y nosotros ya vamos a ver cómo se desarrolló toda esta gran religión, obviamente que perduraría y trascendería en el tiempo. En cuanto a la legalización y unión con el poder político de los cristianos o del cristianismo, vamos a ver cómo se desarrolló. Durante 3 siglos el cristianismo sobrevivió y creció en la oscuridad. Reconoció esta realidad el emperador romano Constantino durante el año 272 al 337, quien gobernaba sobre un imperio en constante expansión y fue famoso también por refundar la ciudad de Bizancio, a la que llamó Constantinopla. A los 40 años de edad se convirtió al cristianismo y dictó el edicto 313 que permitió practicar libremente la religión cristiana sin que se castigue a sus fieles por no acatar la religión oficial del imperio. Apoyó iniciativas de la Iglesia como el Concilio de Nicea y la construcción de las basílicas. Esto fue crucial para la expansión del cristianismo, pues dejó de ser únicamente religión de los pobres.
practicada en secreto y afrontando el peligro de muerte, para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes. Más aún, en el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano mediante el edicto del emperador Teodosio I. Él fue quien prácticamente determinó la legalidad y la unión con el cristianismo. Pero la unión del poder temporal, el emperador, y el espiritual, los obispos, fue también el inicio de muchos problemas que enfrentaría la Iglesia en los siglos posteriores. Al mezclarse política y religión, la unión de cristianismos y el poder del imperial se reforzó aún más cuando el Papa León III, el 25 de diciembre del año 800, coronó a Carlomagno, esto en el año 782 al 814, como emperador augusto y protector de la Iglesia. Carlomagno, rey de los francos, a través de conquistas, estableció un imperio que cubría buena parte de Europa occidental y también de la Europa central. Luego el imperio sucumbió, pero su gobierno y sus leyes sentaron las bases de lo que sería Europa occidental en la Edad Media. Prácticamente esa fue la base fundamental en cuanto a la evolución del cristianismo. Pero vamos a ver un poco más acerca de este tema bastante interesante, este tema único dentro de la historia de la humanidad, y vamos a ver algunas características acerca de la evolución del cristianismo. Dentro de este contexto, vamos a ver el cristianismo y vamos a ver qué es el cristianismo, cuál es el concepto exacto del cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo, en algunos contextos llamado cristiandad, es una de las mayores religiones monoteístas del planeta. ¿A qué se referirá este tema cuando hablamos de monoteísmo? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué será monoteísta? Si están en clases. No sé, dicen la verdad. Cuando hablamos, Monoteísta, licenciado, muy buenas noches. Monoteísta que tienen una sola religión. perfecto, Asumo que exacto, es la idea, por ahí va la idea correcta. Cuando hablamos de la mayor religión monoteísta, significa que tienen un solo Dios. De hecho, este tipo de religión era monoteísta porque tenía un solo Dios. En este caso, obviamente, era Jesús, prácticamente el Hijo de Dios, y obviamente que estaba encarnado en una sola deidad. Entonces, el cristianismo, obviamente, es una de las mayores religiones monoteístas del planeta, que tiene un solo Dios. Su influencia en la cultura occidental fue decisiva y fundamental a partir del momento de su masificación y popularización alrededor del siglo IV, cuando pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que le hicieron a Jesús, de crucificarle, de ponerle una corona de espinos, flagelarle, abrirle el costado, obviamente esta religión después pasó a ser oficial del imperio. El término cristiano proviene del griego Christos, traducción de la palabra hebrea para ungido, puesto que en la tradición hebrea a los reyes se les ungía con aceite. Dicha palabra se usó inicialmente para llamar al profeta Jesús de Nazaret, el Cristo, o sea, el ungido, el elegido, y posteriormente dio origen a Jesucristo. Según los Hechos de los Apóstoles 11, 25, 26, en el Nuevo Testamento, sus seguidores comenzaron a llamarle a sí mismos cristianos en Antioquía a finales del siglo I. Ahí ustedes en la Biblia pueden encontrar toda esta parte de la historia. El cristianismo es hoy la religión más extensa del mundo, con aproximadamente 240 millones de fieles provenientes de diferentes países, culturas y etnicidades. En la religión dominante del Occidente y tiene fuerte presencia en el resto de los territorios o continentes. Su importancia es tal que solemos usar el nacimiento de Jesucristo como referencia para fijar el tiempo histórico. Antes de Cristo, obviamente ustedes han visto dentro de la historia cómo se utiliza esta nomenclatura. Cosas que sucedieron antes de Cristo, por ejemplo, en el año 1800 AC, que significa 1800 antes de Cristo. Y obviamente con las determinaciones DC,
las circunstancias que sucedieron después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la iglesia cristiana no se rige por una doctrina homogénea y única, sino que pueden clasificarse en una amplia diversidad de sectas o ramas tales como el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Los fieles de cada una se denominan cristianos y se rigen por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, a quien consideran el Mesías anunciado por los antiguos textos judíos del Antiguo Testamento que se encuentra en la Biblia. Además, el cristianismo es una religión brahámica, es decir, que reconoce la tradición mística y espiritual asociada al profeta Abraham, lo cual lo emparenta juntamente con la religión del judaísmo y también del islam, así con tradiciones menores como la del bahaísmo, mandeísmo, samaritanismo. De hecho, los textos sagrados del cristianismo, judaísmo e islam tienen numerosos puntos de contacto, eso quiere decir, tienen muchas coincidencias en cuanto a la estructura. En cuanto a las características del cristianismo, en general, el cristianismo se caracteriza por las siguientes estructuras. Primero, es una religión monoteísta. Eso quiere decir que creen en un solo Dios. Abrámica sigue la tradición del profeta Abraham, al igual que el judaísmo y el islam, perdón, con las fuentes raíces del judaísmo. Su símbolo religioso es la cruz o el crucifijo, debido a que los romanos dieron muerte a Jesucristo mediante la crucifixión. Su texto sagrado es la Biblia, que abarca el Antiguo Testamento, que corresponde a los textos antiguos del Torá judía, y al Nuevo Testamento, que relata la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Su profeta principal es Jesús de Nazaret o Jesucristo, contestada una de las preguntas de su tarea. Considerado el Mesías de Dios en la tierra, enviado para renovar el pacto sagrado entre la humanidad y su creador y esparcir las enseñanzas necesarias para acceder a la salvación eterna. El culto cristiano se organiza en iglesias que defienden distintas interpretaciones de los textos sagrados y distintas prácticas rituales, pero que coinciden en el núcleo de su doctrina: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Se trata de una religión de inmensa importancia cultural e histórica para Occidente y también para el mundo entero, ya que aportó ingredientes esenciales del pensamiento medieval y moderno gestado en Europa y luego expandió a otras geografías de todo el planeta. Solo en China, en Japón, ellos no tienen este tipo de religión, pero el resto de territorios a nivel de nuestro planeta siempre están a merced de esta religión. En cuanto al origen del cristianismo, como ya habíamos visto, el cristianismo nació en la provincia romana de Judea y comenzó siendo simplemente una secta judía pequeña, de creencias apocalípticas y alrededor de 120 miembros, guiados por algunos de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Los hechos narrados en el capítulo bíblico Hechos de los Apóstoles relatan la conformación del culto, pero no son precisamente rigurosos históricamente. Lo cierto es que para el siglo III el culto cristiano contaba ya con miles de seguidores y era la congregación dominante del norte del Mediterráneo. Para ese entonces la iglesia cristiana primitiva había surgido, compuesta por griegos y judíos. Su relevancia fue tal que los gobernantes romanos, pocos dados a la persecución religiosa, no tardaron en tratar de aplacar el culto sin lograr erradicar del todo la creciente estructura que tenía esta religión. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador Constantino I decretó la libertad de cultos, es decir, cada quien podía, como es en la actualidad, cada quien puede profesar el culto que más lo creyere conveniente, poniendo fin a la persecución de los cristianos y permitiendo a la iglesia cristiana una importante participación en la sociedad, aunque a ello prosiguió una época de resurgimiento del paganismo durante el reinado de Juliano, el apóstata.
La fuerza del cristianismo era tal que a finales del siglo IV ya era la religión oficial de todo el Imperio Romano. Aquí entramos un poco de una polémica y ahí sí, obviamente, como habíamos visto anteriormente, de acuerdo a las diferentes ramas del cristianismo, también existen los puntos de vista en cuanto a la creencia. Aquí vamos a ver a continuación las creencias del cristianismo, vamos a ver cuáles son, para que ustedes vayan analizando y vayan viendo, vayan también, si es que tienen la oportunidad de tener una Biblia en casa, les invito a que abran, que revisen y ustedes van a encontrar una serie de interrogantes, las respuestas justamente en ese libro. Las prácticas y creencias del cristianismo pueden variar ligeramente entre una y otra rama de la religión, pero su núcleo de creencias fundamentales, a grandes rasgos, puede resumirse en los siguientes puntos. Primero, el mundo fue creado por un único Dios todopoderoso y amoroso, tal y como lo describe los textos judíos del Antiguo Testamento. Desde entonces hubo numerosos profetas que esparcieron la palabra sagrada y el último de todos ellos fue Jesús de Nazaret. Entonces, ustedes, por ejemplo, en el primer libro, en Génesis, si más no me equivoco, en el versículo, creo que es, o en el capítulo número 8, ya empieza a hablar de cómo Dios creó a la tierra, a nuestro planeta. Jesucristo es el Mesías de Dios en la tierra, o sea, su enviado y emisario. Jesús es a la vez su Hijo único y su forma de hacerse carne, es decir, de hacerse humano y así padecer los sufrimientos de la humanidad. Nació de una mujer virgen, que fue María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y murió crucificado a los 33 años, convirtiéndose en un sacrificio para liberar a la humanidad de sus pecados y renovar su pacto con Dios. Aquí tienen la respuesta en cuanto a por qué, cuál fue las razones, el por qué Jesucristo murió, por qué vino a la tierra y por qué murió. Al tercer día de su muerte, Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, donde gobierna a la derecha del Dios Padre. Mientras tanto, los fieles esperan su segundo retorno, la segunda venida de Jesús, que marca el fin de todos los tiempos y la llegada del juicio final, de lo que se conoce como el Armagedón, en el que los muertos resucitarán y serán juzgados, los buenos y fieles entrarán en el reino de Dios y los malos y blasfemos irán a un lugar de castigo eterno que es el infierno. Eso determina, obviamente está estructurado en el libro, como una profecía, lo que puede pasar a futuro. De hecho, todo este proceso ustedes también lo pueden revisar ya en el último libro del Nuevo Testamento. Ahí ustedes lo pueden revisar esta parte, cómo se va a desarrollar ya los últimos tiempos en cuanto a la segunda venida de Jesús. En cuanto a las ramas del cristianismo, en tanto la religión, el cristianismo abarca tres grandes ramas o sectas que son, obviamente, el catolicismo o la iglesia católica, la ortodoxia o iglesia ortodoxa y el protestantismo o iglesia protestante. Cuando hablamos del catolicismo o iglesia católica, la principal y más numerosa de las ramas de la religión abarca 24 iglesias distintas, la iglesia latina, las iglesias orientales, que se alían bajo administración espiritual y religiosa del Papa, ubicado en la Ciudad del Vaticano. Su doctrina es la más tradicional y contempla no solo a Jesucristo, sino al largo panteón de santos, santas y mártires cristianos. Posee unos 1.329 millones de fieles a nivel global. En cuanto a la ortodoxia o iglesia ortodoxa, formalmente se llama la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa y se considera la heredera del cristianismo de la mitad oriental del Medio Oriente, agrupando 15 iglesias autónomas que reconocen su única autoridad en lo espiritual, pero que se consideran afines y forman un mismo conjunto. La ortodoxia se separó del catolicismo formalmente durante el cisma de Oriente y Occidente durante el año 1054 y hoy en día posee alrededor de 3.000 millones de fieles a nivel de todo el mundo. El protestantismo o iglesia protestante, el protestantismo nació en el siglo XV
perdón, en el siglo XVI, con la llamada Reforma Protestante, cuyo iniciador fue Martín Lutero durante el año 1483-1546 y que rompió con muchos de los conceptos del catolicismo, pero especialmente con la idea de la infalibilidad del Papa y con su autoridad única sobre todos los cristianos. Así nacieron diferentes iglesias protestantes que adhieren al cristianismo, pero que los reinterpretan en un modo más parecido a los textos originales cristianos, alejándose así de la doctrina católica. Las iglesias protestantes son la iglesia anglicana, la iglesia luterana, las iglesias evangelistas, las iglesias pentecostales, las iglesias bautistas y las iglesias restauracionistas. En total, el protestantismo posee un estimado de 801 millones de seguidores a nivel de todo el mundo entero. Entonces, ahí ustedes tienen en cuanto a las tres ramas que determina el cristianismo y obviamente que son parte, obviamente, de todos estos procesos. En cuanto a los ritos cristianos pueden variar inmensamente dependiendo de la iglesia cristiana en la que se practiquen. Sin embargo, muchos de ellos coinciden o son tan esenciales que son compartidos por todas las ramas cristianas, aunque no necesariamente del mismo exacto modo. Por ejemplo, tenemos el bautismo, rito de iniciación de la fe cristiana típicamente llevada a cabo en la niñez. Consiste en sumergirse o derramar agua sobre la cabeza, imitando el rito inicial de Juan el Bautista a los seguidores cristianos en el río del Jordán. Y Juan el Bautista, para los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, fue también quien bautizó a Jesús. Y ustedes vayan, lean la Biblia y van a ver todo lo que pasó durante ese instante. La idea es que se entra al agua pecador y se emerge renovado, limpio, listo para el pacto con Dios. Esa es la idea. En relación a las misas, reunión semanal para llevar a cabo la liturgia cristiana en días y horas específicos dependiendo del contenido a leer y de los hechos a conmemorar, especialmente en las fechas importantes para la religión cristiana, como es el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre o la visita de los Reyes Magos el 6 de enero. La comunión, rito de aceptación voluntaria del cuerpo de Cristo, es celebrada en la mayoría de las iglesias cristianas, ya sea al final de la misa o como un evento importante en el ingreso a los jóvenes cristianos a la feligresía. Durante el fin de la niñez, este último caso es típico del catolicismo que lo llama la primera comunión. Esa es la parte que tiene del cristianismo. La confesión y penitencia comunes en en el catolicismo y también en la ortodoxia. Consiste en el relato de los propios pecados por parte del fiel a su sacerdote para que le absuelva y le oriente espiritualmente hacia el perdón de Dios. En líneas generales, el cristianismo valora el alma inmortal por encima del cuerpo terrenal perecedero. El cuerpo perecerá, pero obviamente lo que importa dentro de este contexto es el alma. Estas son las partes más importantes que nosotros hemos podido ver. Se queda un poco ya en contexto. Algunos temas se quedan pendientes en cuanto al desarrollo, la historia, el crecimiento que tuvo el cristianismo hasta nuestros días. Y la importancia, obviamente, que esta religión como tal, obviamente, infiere en el pensamiento de cada uno de los seres humanos, que nos invita a ser mejores personas, aplicar el humanismo en todas las actividades que nosotros desarrollemos a nivel de convivencia con cada una de las personas que nos rodean. De esa manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta noche de actividades. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase el día de mañana. Señoras y señores, que tengan una feliz noche, que descansen. Y Gracias, dicen una licenciado. pregunta, disculpe que le interrumpa. ¿A qué hora podemos ubicar la tarea en, en la materia? ¿A qué hora más o menos podemos verificar? Yo ahorita ya les subo las clases y les sigo habilitando. No he tenido tiempo, estoy un Ya, poquito correcto. ocupado, pero yo en contados minutos ya les activo todas las tareas. De eso despreocúpense. Ya, Ahorita mismo ya les voy a gracias. ubicar.
Gracias, mi licenciado. Licenciado, Dios le bendiga. que Ya, descanse. Buenas noches. pasen bien. Nos vemos el día de mañana. Ok, gracias.